105 MHz. Vorterix FM. La evolución de la radio. La evolución de la radio. Vorterix MDQ. Vuelta por el universo. La vuelta al mundo en 2 horas. Check-in. Sábados 8 a.m. Check-out. Sábados 10 a.m. Medio de transporte. Vorterix Mar del Plata. Frecuencia 104.5. Streaming. vorterixmardelplata.com.ar. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. Y a las 9:38 seguimos en la última parte de este Vuelta por el Universo de hoy, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música. Y bueno, y del otro lado de la línea, del otro lado de la pantalla, lo vamos a recibir a él, que ya prácticamente es uno más, un integrante de este equipo, que siempre colabora y tiene muy buena predisposición. Me estoy refiriendo al periodista especializado en Medio Oriente, Ezequiel Coppel. ¿Cómo te va, Ezequiel? Buen día, bienvenido al programa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Feliz año para todos. Igualmente. Feliz año. Igualmente. Bueno, ¿cómo lo hemos empezado? ¿Cómo? En lo personal, digo, ¿cómo lo hemos empezado? Nos hemos empezado movido, como siempre. Sí, Parece sí. que Medio Oriente no toma descanso, ciertamente. Bueno, tengo dos en una, ¿no? Digo, cuando hablo del futuro político de Netanyahu, digo, el futuro político de Netanyahu, digo, ¿es tan frágil como la tregua de Hamas? Bueno, esa pregunta. Yo creo que ahí me equivoqué con cosas que pensaba hace poco más de un año cuando pasó el 7 de octubre. Yo pensé que la población israelí, luego de la falla de seguridad del 7 de octubre, donde Netanyahu es el máximo responsable, porque la máxima autoridad del Estado, iba a cobrar eso de parte de la máxima autoridad del Estado. Y me parece que lo que trató de hacer Netanyahu fue que la gente se olvide un poco de lo que pasó el 7 de octubre y que recuerde más lo que está pasando en Gaza, o la ofensiva israelí, o el intercambio de secuestrados, prisioneros, cautivos, etcétera. A mí me parece que el futuro de Netanyahu, a pesar de que se dice o que se ve de que la coalición se pelea con respecto a liberar o no presos de Hamas, etcétera, a mí me parece que Netanyahu está más seguro de lo que se piensa. Eso igual marcando que el sistema político israelí es bastante inestable y bueno, todo cambia muy rápido. Digo, ¿es justo que el jefe del Estado Mayor israelí, Herzi Halevi, se haya cargado toda la responsabilidad del operativo del 7 de octubre? Digo, porque él reclama una investigación, reconoce su responsabilidad, admite que fue un fracaso, digo, pero ¿es justo, digo, que sea el único que se cargue con toda la culpa? No, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, yo creo que sí tiene que renunciar, bueno, siendo la máxima autoridad del ejército, pero me parece que, bueno, está demostrando una actitud honorable en cuanto a ser el primero que, bueno, que está dispuesto a cargar con el peso de lo que pasó el 7 de octubre. No, para mí lo que va a venir después de la renuncia del jefe del ejército es la renuncia del jefe del Shin Bet. Y me parece que eso va a quedar mucho más en evidencia que está evitando asumir la responsabilidad del primer ministro Netanyahu. Por otro lado, digo, te pregunto, digo, ¿intuís que en algún momento alguna de las dos partes va a empiojar el acuerdo? Digo, porque ya estamos recibiendo noticias que Israel suspendió el retorno de los palestinos al norte de Gaza tras acusar a los terroristas de Hamas de incumplir parte del acuerdo. Sí, hay ciertamente un incumplimiento de parte de Hamas en cuanto a que había dicho que en esta ronda de intercambio de secuestrados, prisioneros, cautivos, etcétera, iba a liberar a los civiles, a mujeres civiles. Y parece, por la poca información que se tiene sobre la Franja de Gaza o cómo la manejan los diferentes grupos palestinos dentro, es que esta civil que tenía que liberar Hamas ahora no está en manos de ellos, sino está en manos de la Yihad Islámica. Entonces, bueno, en parte sí, no está cumpliendo el acuerdo, ciertamente, Hamas. Pero bueno, también se podría decir que la entrega de soldadas
israelíes en esta parte del acuerdo también es un aliciente importante para Israel, porque Israel, bueno, hace mucho que las quiere recuperar. Ezequiel, te pregunto, en esto de los incumplimientos o de las cosas que suceden en el marco del alto al fuego, también se habló durante la semana del incremento de la violencia y de los ataques de Israel en la región de Cisjordania. ¿Qué estuvo pasando allí en la región y si esto también afecta el alto al fuego en Gaza? Bueno, volviendo a la otra pregunta, que creo que todas se encadenan, sí, a mí me parece que es interesante ver si el acuerdo va a terminar siendo un acuerdo de cese al fuego parcial o un acuerdo de intercambio final, donde lo que se busca finalmente es la entrega, es el intercambio de todos los prisioneros, ciertamente. A mí me parece que Israel está más, o por ejemplo, la parte política, el sector político israelí, representado en Netanyahu y su coalición, está más dispuesto a hacer un acuerdo parcial de cese al fuego que implique el retorno de la mitad de los presos israelíes, y eso automáticamente lo que va a indicar es el inicio, bueno, de un nuevo ciclo de la guerra. Y sobre eso, Melissa, yo sumaría que me parece en parte también que la orden del liderazgo político de avanzar sobre Cisjordania es como una mojada de oreja un poco a los palestinos para tratar que reaccionen y de alguna manera tratar de empiojar el acuerdo. A mí me parece que todo eso está relacionado. Diego. ¿Qué tal, Ezequiel? Buen día. Dos preguntitas. Me voy a sumar dos preguntitas más. Primero, ¿cómo está el estado de la coalición de Netanyahu con Smotrich y Ben-Gvir? Y después, si Israel hoy está mejor parada estratégicamente para el futuro, para lo que viene, que antes del 7, en la región, ¿no? Digo, para lo que viene más adelante. Pertinentes. A ver, dice que el ala más extremista del gobierno, representada en lo que es el Movimiento Nacional Colono, tanto lo que son los ministerios en manos de Bezalel Smotrich o Itamar Ben-Gvir, lo que es el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Economía, ellos van a dejar el gobierno, o de por sí uno ya lo dejó, si se avanza con el acuerdo. Yo igual pienso, también puede ser una especie de amenaza, porque bueno, todos amenazan que van a dejar el gobierno, pero dejar el gobierno también es perder una gran caja de dinero, una gran capacidad de poder, y hay muchos avances de parte de este sector extremista que representa el movimiento nacional colono en cuanto a lo que es el día a día en Cisjordania, la ocupación de Cisjordania. Yo, a pesar de las amenazas, específicamente no de Itamar Ben-Gvir, del ministro de Seguridad, sino del ministro de Economía, de que va a dejar el gobierno si se avanza el acuerdo, yo creo que lo puede llegar a hacer en algún momento, pero creo que va a querer volver, porque ha avanzado mucho, es decir, tiene una cartera que dispone de un, ¿cómo se puede decir?, de un presupuesto enorme para avanzar sus objetivos, es ciertamente. ¿Cuál era tu segunda pregunta, Diego? Perdóname. Sí, ¿cómo está? O sea, ¿está mejor hoy Israel en la situación estratégica, geopolítica en la región que antes del 7 de octubre? Sí, con respecto a lo que te decía antes, a mí me parece que, bueno, pueden amenazar mucho, pero en el fondo es como esto de me voy a ir, pero puedo volver. Y con respecto a la situación estratégica, sí, sin duda. Yo creo que Israel ha tomado la crisis del 7 de octubre como una oportunidad para avanzar geoestratégicamente contra sus enemigos de la región. Pero, a la vez, yo pondría como una especie de asterisco. Asterisco, gracias por la palabra. Es muy temprano, en el sentido que Israel también puede ser que se esté ganando problemas. Porque, a ver, Israel, bueno, ha avanzado sus zonas de seguridad o sus buffer zones, tanto en el Líbano, donde dice ahora que no vamos a cumplir con la retirada que nos pusimos luego de 70 días, y también ha avanzado en Siria. Hoy parece que todo, bueno, estamos avanzando, estamos creando más zonas de seguridad, pero eso recordemos que la zona de seguridad que Israel creó en el Líbano en 1982, que duró hasta el 2000, sirvió de alguna manera con el crecimiento del Hezbollah. Es decir, hoy parece que está agrandando sus defensas. ¿No estará a la vez entrando en una especie de pantano? Es decir, una zona de seguridad que le impida a muchos de sus enemigos justificar un ataque contra ellos. Hoy parece eso. Yo creo que en el futuro puede ser mucho más complicado. No sé si te llegó la información, a mí me llegó hace un rato, que el secretario general de la ONU, Guterres, denuncia que rebeldes hutíes detuvieron a 7 trabajadores de la ONU. ¿Estás al tanto de ese tema? Digo, porque
estaban supuestamente, entre comillas, ¿no? Lo pongo en duda, estarían trabajando por cuestiones de paz, fueron secuestrados por los hutíes, y los hutíes argumentan que formaban parte de una red de espionaje israelí-norteamericana. ¿Qué se sabe de esto? Yo estoy lo mismo que vos, la verdad. La verdad que no tengo ninguna esperanza con respecto al liderazgo hutí, que me parece que si uno hace un raconto de los desastres que han hecho en Yemen, me parece que son enormes. Con respecto a lo que vos decís, con los trabajos humanitarios, etcétera, yo creo que esto nos trae un poco a la discusión que se ha dado durante este último año con respecto a la Cruz Roja y Gaza, y por qué no ven a los secuestrados israelíes, etcétera. Yo creo que está un poco manipulado esa discusión, en cuanto, por supuesto, que los secuestrados israelíes deberían ser visitados por la Cruz Roja, etcétera. Lo que pasa es que estos grupos no son los que quieren. Estos grupos tienen mucha desconfianza que cualquier trabajador humanitario entre ahí y tenga un micrófono o sea geolocalizado en el lugar. No es solamente que la Cruz Roja no quiso o no quiere ver a los secuestrados, etcétera. Es jamás. O estos grupos que desconfían mucho que cualquiera de estos trabajadores o puede llegar a ser un doble agente, difícil, vamos a decir que es un poco de conspiración. Estas agencias toman bastante recaudo de esta cosa, puede pasar, pero también, bueno, es no subestimar al enemigo. Y me parece que eso, el tema que sacaste, también nos recuerda lo manipulado que ha estado muchas de las discusiones a partir del 7 de octubre. Digo, ¿cómo ves la evolución de Siria? Digo, ¿qué vida tiene, qué vida útil tiene ese gobierno moderado, que se muestra muy pragmático y moderado? Digo, ¿lo van a dejar ser moderado? Digo, ¿o aparecerá algún loquito instalando de nuevo la violencia en esa zona? Yo creo que es frágil. La situación del gobierno sirio es frágil. Y me parece que, bueno, ustedes lo habrán visto, ¿no? La semana pasada el gobierno sirio, como saludando la llegada de Trump o diciéndole bienvenido al primer estadounidense. Yo decía como chiste que si le hubiesen contado a Bin Laden en octubre del 2001 que un ex representante de Al-Qaeda iba a saludar al presidente de Estados Unidos, ahí se muere de vuelta. Yo creo que ellos mismos saben que son bastante frágiles. Si vos ves el mapa de Siria, en Medio Oriente, está entre la espada y cuatro paredes, por decirlo de alguna manera. Es decir, tiene amenazas de todos lados. Yo creo que están jugando un juego lento, un juego de paciencia, saben todos los problemas que tienen, igual internos, es decir, ¿cómo me puedo explicar? El equilibrio sectario de Siria, a pesar de que hay una mayoría sunita, sigue realmente en un equilibrio muy precario. A mí me parece que, bueno, que en esto van a tener mucho que ver y van a tener la última decisión la gente que tiene las armas. Hay que ver si esa gente que tiene las armas está cansado de usarlas o quieren imponerse. Pero también hay otro punto que me parece que no puede ser dejado de lado, y no puede ser dejado de lado en el conflicto sirio desde el principio, que es la intervención de las potencias internacionales y regionales de la región. Acá hay un decir y hay una intención, me parece, de Turquía de como iniciar como una especie de juego de dominó, donde en el fondo lo que quieren es debilitar a los kurdos. Y se está hablando mucho, se está comentando como que es algo bastante serio, donde Erdogan se ha acercado al líder preso que tienen los kurdos de izquierda en Turquía, tratando de hacer una especie de cese al fuego. Es como una especie de avanzo sobre Siria, tratando de mover las cosas más en Turquía. A mí me parece que hay demasiados alfiles en este juego para que solamente tenga que ver lo que haga el gobierno sirio. Bien. Ezequiel, te pregunto, bueno, esta semana lo mencionabas en el saludo del presidente de Siria a la asunción de Donald Trump. ¿Qué efecto podría tener, bueno, o qué plan tiene Trump para Medio Oriente y cómo puede incidir justamente, bueno, ya de alguna manera incidió la llegada de Trump en la firma del alto al fuego en Gaza, pero cómo puede incidir en el resto de la región? Yo creo que mucha gente tiene muchas esperanzas con respecto a Trump y Medio Oriente, esperanzas que no se corresponden con el pasado. Mucha gente dice, bueno, Trump va a traer la paz entre Israel y Palestina, pero lo que dicen eso, se olvidan el plan de paz que presentó Trump, para el plan del siglo, como lo decías, the deal of the century que presentó para el conflicto palestino. Le daba a los palestinos solo más o menos entre el 40 y 60%, no, entre el 40 y 50% de Cisjordania. Ese era el plan de paz del siglo. A mí me parece que la gente tiene muchas esperanzas porque, bueno, la gente es positiva. Igual también creo
que todos pensamos en bueno, que Trump tiene muchos planes, etcétera, para mí va arreglando las cosas mediante la marcha, mediante cómo se van dando las cosas. Y a mí me parece que incluso con Irán tampoco tiene un plan muy decidido. Pero también recordaría eso. Yo creo que todo lo que terminó sucediendo el 7 de octubre o el efecto dominó que terminó siendo el 2024 uno de los años que más estabilizó Medio Oriente, recordemos que fue la primera vez desde la guerra del Golfo de que Saddam Hussein tiró misiles a Israel, que Israel vuelve a recibir misiles de parte de Irán. Yo creo que esto empieza de alguna manera, y no la critico como movida, con las jugadas que hizo Trump asesinando a Soleimani y etcétera, cancelando el acuerdo nuclear con Irán, poniendo a Irán en esa situación de máxima presión. Yo espero que en algunas cosas haya aprendido y no crea que todas las cosas que él de alguna manera desarrolla van a tener el devenir que él quiere. Cerra, Diego, bueno, cerra. cierro yo con la última. ¿Cómo ves a Hezbollah en el Líbano hoy, actualmente? ¿Cómo ha quedado Hezbollah? Sí, se lo ve muerto, digo, se lo ve muy golpeado y se ve, por ejemplo, ahora que Israel, una noticia que está pasando, por mucha gente no está prestando atención, Israel anunció que no va a cumplir lo que firmó en cuanto a la retirada del Líbano, y Hezbollah prácticamente no hizo ninguna declaración. Yo creo que está golpeado, pero no está muerto. Y yo creo que todo el mundo piensa, incluso yo he escrito mucho sobre eso y he sido muy claro, pero si todo el mundo piensa que el Hezbollah es solamente una creación iraní, que luego de que Irán esté débil va a desaparecer del Líbano y no hay ciertas consideraciones internas del Líbano que lo han hecho fuerte, me parece que la gente no está viendo bien la foto. Para mí el Hezbollah está muy golpeado. Una persona como Nasrallah, es decir, luego de que Israel asesina a Nasrallah, no se cambia de un día para el otro, a pesar de que también todos sabemos que muchas veces los que vienen a veces son peores, pero no se cambia de un día para el otro. Pero incluso en su silencio, sus pocas cosas, a mí me preocupan. Para mí está golpeado, pero no muerto. Lo último. ¿Y para cuándo el nuevo libro? Si Dios nos acompaña y no hay más problemas, a mí me gustaría terminarlo a mitad de este año. Y después no sé cuándo saldría, cuando las editoriales quieran, ¿no? De alguna manera. Sí. Bueno, ojalá que el nuevo llegue acá, ¿no? Ojalá, esta es una buena paz de Medio Oriente, ¿no? Bueno. En Horizonte. Bueno, como siempre, un gusto, un placer conversar con vos, seguir disfrutando de las plantas, de la reposera, y que tengas un muy buen fin de semana. Gracias por invitarme siempre, chicos. Un placer. Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba Ezequiel Copel, entonces periodista especializado en Medio Oriente, en diálogo exclusivo con Vuelta por el Universo. Se termina el tiempo, se termina el programa de hoy, pero con la promesa de que si Dios quiere volveremos el próximo sábado a las 8 de la mañana a dar otra vuelta por el universo aquí en Vorterix Mar del Plata. Nos vamos con música desde Jordania, Dana Salah y este tema que se llama Gazalej. Nos vemos el próximo sábado, Marcelo, Diego y Ezequiel. Gracias Copel, gracias Martel y gracias Gutiérrez. Gracias a todos. Buen fin de semana y el sábado que viene nos damos otra vuelta por el mundo y por el mundo de la música.